están? Bienvenidas a mi canal, yo soy Dilcia Delicious y el día de hoy estamos festejando los 10,000 suscriptores. Muchísimas gracias, de verdad estoy súper contenta porque ya llegamos a los 10,000, así que por ese motivo vamos a estar festejando y además de que se acerca el 16 de septiembre, que es la independencia de México, así que por eso decidí hacer este tutorial. Espero que les guste muchísimo y que aprendan un poquito sobre mi cultura. Así que comencemos. Ok, comenzaremos con dos pedacitos de pasta, una de color marrón y otra de color rojo. Realmente lo que estoy haciendo es mezclarla, lo que quiero es que le queden como unas rayitas o algo así para que se vea como que la carnita entre rojita y así, ya saben, la carne como color pastor. Aquí no se nota muy bien, pero ahí están las pequeñas líneas. Ahora lo que vamos a hacer es que después de estirar la pasta, la vamos a texturizar. Le vamos a hacer unas rayitas pues para que parezca como carnita, ya saben. Por último, le vamos a dar estas pequeñas onditas y lo vamos a poner a secar. Ahora vamos a comenzar con los siguientes ingredientes de nuestro platillo. Estoy agarrando pasta que no tiene color para nada, es la pasta sin base blanca ni nada. Vamos a hacer unas tiritas. Esta va a ser nuestra cebolla. La primera tirita va a ser nuestra cebolla blanca y la segunda la cebolla morada. Le voy a poner color blanco, este es acrílico blanco, y en la siguiente le vamos a poner acrílico de color morado, solo de un lado, ¿ok? Pónganle 2 capas si es necesario. Ahora vamos a hacer 2 tiras más, una que va a ser el chile o cilantro y el tomate. Ahora vamos a hacer una tortillita con un pedacito de pasta de color tortilla o de color totopo. Le vamos a dar un poquito de textura y la vamos a poner a secar, ¿ok? Que se oree un poquito. Luego vamos a hacer, bueno, yo no sé ustedes si a ustedes les gusta, pero a mí me gustan estas aceitunas negras, así que vamos a hacer unas pequeñas aceitunas negras de esta manera. Obviamente no pueden faltar los chiles jalapeños, unos chiles asaditos, toreaditos, no sé cómo les gusten. Así que vamos a hacer unos así y vamos a hacer otros chiquititos como en rodajitas. Ahorita van a ver de qué manera. Vamos a agarrar unos pedacitos nada más de pasta y les vamos a dar una texturita para que parezcan unas rodajitas de chile. Ya se me andan antojando y todavía no los preparamos. Ok, ¿se acuerdan de las tiritas de cebolla que pusimos a orear? Bueno, mientras todavía están frescas, las vamos a enrollar de esta manera. Aquí tenemos nuestra cebollita blanca y lo mismo vamos a hacer con la cebollita morada. Miren, así van a quedar nuestras cebollitas, 1 y 2. Y las vamos a dejar orear así enrolladitas, ¿ok? Que la parte blanca quede hacia adentro y la parte que pintamos quede hacia afuera. Ahora con las tiritas que hicimos de color rojo y verde vamos a cortar unas tiritas más delgaditas porque vamos a picar nuestro tomate en cuadritos y también nuestro chile. Bueno, puede simular chile picadito, como chile jalapeño picadito para el pico de gallo, o también puede simular, pues no sé, como es verdecito podría ser cilantrito o algo así, como ustedes vean. Y bueno, antes de que termine de secar la cebolla que enrollamos, vamos a cortarle un pedacito para sacar cebollita picadita en cuadritos para hacer nuestro pico de gallo, ¿ok? Les prometo que con esta cebolla no van a llorar. Ok, ¿se acuerdan de la tirita que pusimos a orear? Bueno, pues es hora de hacer nuestros totopos. Miren, voy cortando pues más o menos ahí a ojo de buen cubero, como dicen. Vamos a cortar los triangulitos para hacer nuestros totopos. Miren qué bonitos. Ay, ya se van juntando los ingredientes.
Y bueno, chicas, aunque no va a ser un tutorial de los platitos ni nada de eso, sí vamos a hacer el molcajete y vamos a comenzar con la parte de abajo, que son las patitas, las 3 patitas que lleva. Algunos llevan 3, otros llevan 4. Y vamos a trabajar con la medida de 1 teaspoon para hacer lo que viene siendo la parte de arriba del molcajete. Le vamos a dar textura de una vez de esta manera. Y luego con una herramienta, bueno, yo tengo este acocador, pero ustedes pueden utilizar cualquier otra cosita, un pincelito grueso, no sé, para darle la profundidad a nuestro molcajete. Y bueno, mientras hacemos nuestro molcajete, les voy a contar un poquito del 16 de septiembre. El 16 de septiembre, para quienes no son de México, celebramos la independencia de México. Y bueno, nosotros empezamos a celebrar desde el día 15, nos preparamos, hacemos comiditas, hacemos pues los platillos típicos de México. Algunos pues los preparamos, otros le decimos a nuestra abuelita que nos ayude, o vienen las primas, las tías. Bueno, se junta la familia y es una celebración nacional. Yo por mi parte, mi secreto es que yo no sé hacer pozole. No sé hacer pozole. Entonces, pues en esta ocasión no voy a hacer pozole. Creo que la vamos a dejar para un siguiente tutorial. Así que lo que les presento ahorita de mi fiesta mexicana son cositas que yo sí sé preparar, que por lo general yo haría, y lo que yo no sé hacer, pues le digo a mis cuates, a mis amigos, a mi familia, pues ustedes traigan el pozole, ustedes traigan, no sé, cualquier otra cosa que yo no sé hacer. Así que pues no se desilusionen si no ven el pozole en esta ocasión, pero a lo mejor en un futuro sí hacemos un pozolazo, ¿ok? Y bueno, como pudieron ver, ya hicimos las tortillas. Utilizamos 1/8 de teaspoon y con ese octavo nos salen 2 tortillas. Ahora con la carnita que pusimos a orear, miren, vamos a, pues no a deshebrarla, sino vamos a cortarla así en trocitos para hacer nuestra carnita, que viene siendo como carnita al pastor para los tacos. Miren esto nada más, ya tenemos la tortilla, las tortillas y la carne, qué rico, ¿no? Y bueno, aquí ya tenemos nuestro molcajete que está un poquito oreado. Vamos a ponerle nuestro guacamole, que lo vamos a preparar de esta manera. Miren, le vamos a dar textura, no tiene que ser con este cuchillito, pueden utilizar, pues no sé, un palillo, cualquier otra cosa que les dé la misma textura. Y le vamos a abrir pues unas rajitas para colocar los totopos que hicimos previamente. Y no se olviden de decorar con el pico de gallo, ya saben, con lo que picamos previamente también. Y bueno, continuando con el festejo, les comentaba, la familia por lo general se reúne, en casa cocinamos, a veces encargamos la comida a otra persona y así. El caso es que cada quien trae, pues unos traen el guacamole, otros traen los refrescos, o hacen refrescos como la horchata. O sea, en nuestra cultura mexicana, la comida es muy, muy importante para nosotros. Entonces, casi todo es muy fresco, casi todo es hecho en casa. Nosotros somos muy, muy orgullosos de nuestra gastronomía. Además de que somos orgullosos, nos encanta. La comida mexicana no es por nada, pero es muy, muy, muy deliciosa. Y tenemos tanta variedad y tantos platillos que jamás terminaría de hacer un tutorial haciendo los platillos típicos de México, porque realmente son un montón y cada estado tiene su propio sazón, sus propios platillos y así. Pero bueno, estos son como que los más comunes que ustedes pueden encontrar inclusive fuera de México. Y bueno, continuando con la celebración, es que me desvío del tema, perdón. Miren, aquí estamos haciendo unos taquitos con pues las carnitas y la decoración. Bueno, ustedes chéquense el video mientras yo aquí les cuento. Entonces, lo que me encanta del 16 de septiembre es que aparte de celebrar la independencia de México, pues obviamente aprovechamos para reunirnos con la familia, con los primos, con los amigos, y comer rico, ya saben, ¿no? Entonces el 15 de septiembre en la noche ya estamos todos listos, ya está la comida en la mesa, ya está todo servido y esperamos casi como en Navidad. Ay, miren estos tacos, qué divinos, me encantaron. Ahorita vamos a empezar a hacer los nachos.
Bueno, les continúo, les continúo con el chisme. Entonces, es como en Navidad, esperamos a que nos den las 11 de la noche y estamos todos listos ahí esperando a que el presidente de la República dé el grito en el Zócalo de la Ciudad de México. Y bueno, eso es una tradición que tenemos, ¿no? Entonces el presidente va y se para en uno de los balcones o en el balcón principal del Zócalo y entonces ahí toca la campana y grita ¡Viva México! Y ¡Viva! Y entonces empieza a decir los nombres de los revolucionarios y viva, o sea, ya saben, ¿no? Empieza y todo, o sea, se vuelve como, pues es un fiestón y las personas que realmente, o sea, uno en casa, pues también gritan, o sea, gritamos ¡Viva! Ya saben, nos emocionamos y todo. Pero también las personas que logran ir al Zócalo a festejar ahí, pues no, es que es un fiestón, de verdad, que me siento muy orgullosa de ser mexicana y los que no son mexicanos son bienvenidos a festejar con nosotros también. Si tienen la oportunidad de pasar un 16 de septiembre en México, vayan a la Ciudad de México, vayan al Zócalo. Aunque todos lo hacen en cada estado, pues el Zócalo es el lugar más grande donde se hace. Así que pues están invitadísimos, no solo al festejo, sino pues también a comer la comida súper, súper, hiper deliciosa. Y bueno, aquí estamos terminando ya de hacer nuestros nachitos. Andaba yo muy emocionada contándoles lo del festejo. ¿Vieron lo de la cebolla? La cebolla estaba ligeramente fresca. Entonces cuando la cortan así, pues la cortan con tijeritas, pero si la dejan secar completamente queda más durita y la pueden cortar así pues como en rodajitas, ¿no? Entonces ya depende de ustedes cuando la quieran. Aquí hay 3 tipos de cebolla. Está la cebolla blanca picadita, está en julianas y está en rodajas. Así que pues ahí ya tienen 3 técnicas de cebollitas para sus platillos, como ven. Y por cierto, ¿les gustó? ¿Les gustó la técnica? A mí me encantó cómo quedó, sobre todo la cebollita morada. No, o sea, es como, no sé, me encantó cómo quedó. Ahora vamos a hacer unas quesadillas. Bueno, aquí estoy utilizando como que básicamente los mismos ingredientes. Las tortillas pues ya vieron cómo se hacen, entonces aquí pues yo estoy haciendo unas quesadillas pues de carnitas. Le ponemos chilito, le ponemos, bueno, ya saben, lo que ustedes quieran, ¿no? Pues aquí les pongo tomates. Ya sé que todo parece igual, pero créanme que sabe distinto. Los nachos saben distinto a las quesadillas y a los tacos, aunque pareciera lo mismo, ya saben. Pero bueno, aquí pues estamos trabajando con pastita, pero cuando vienen aquí a México, pues los tacos hay de un montón. O sea, no solo de pastor, hay de carnitas. Bueno, también depende de dónde estén, ¿no? Porque pues igual hay unos que me encanta comer en la mañana. Pues yo soy de Yucatán, entonces los tacos de cochinita que dices, Entonces pues hay muchísima variedad. Pero bueno, en este caso vamos a hacer, estamos haciendo estas quesadillas, le vamos a poner un poquito de color, como pues adorarlas un poquito, ¿ya ven? Y luego pues las vamos a decorar. Yo no sé ustedes, pero a mí me encanta el guacamole. O sea, yo puedo comer aguacate todos los días. Aguacate, pues hecho en guacamole o solo pues no sé, como las rajitas. ¿Así se le dice, rajitas? De aguacate. O sea, no sé, yo lo puedo comer simple o con pico de gallo o como sea. El aguacate lo puedo comer con lo que sea o así solito a cucharadas. Así que a nuestras quesadillas le vamos a poner un poquito de aguacate, como que te lo sirvan en un restaurante, ya saben, así que se vea bonito. Así que le vamos a poner guacamole con pico de gallo y unas tostaditas, como ven. Miren qué rico, miren ya cuántos platillos tenemos. Ya tenemos una orden, bueno, no una orden porque no es un restaurante. Tenemos unos taquitos, tenemos nachos y tenemos las quesadillas. Ahorita vamos a hacer uno de los platillos que más me gustan porque pues a mí me encanta que esté crujiente, y estos son los taquitos dorados. Normalmente lleva mucha más carne, pero pues en este caso los queremos así como flaquitos, entonces por eso pues parece que no tiene mucha, pero en realidad en la vida real sí tienen, sí tienen carne y muy rica.
Aquí, yo no sé qué pasó con mi pegamento blanco que no lo encontré en ese momento, así que puse ese transparente y no le eché suficiente, entonces es como que no se andaba pegando bien, pero no se preocupen. Vamos a dorarlos. Miren, ay no, qué rico. Qué ricos, a mí me encantan. Es que los veo y de verdad que se me hace agua a la boca. Estos son unos taquitos dorados. Y bueno, obviamente no podía faltar nuestra salsita, nuestra salsa mexicana. Hay unas salsitas que están hechas con tomatillo verde, con su chile jalapeño, aguacate, bueno, ya saben, ¿no? Pero pues en este caso, si quieren saber hacer las salsitas, ustedes saben, ya muchas de ustedes saben, y si no, les recuerdo que hay un tutorial donde hacemos salsitas. Las que yo hago en ese tutorial son dulces, en este caso son pues como picositas, o por ejemplo esta vendría siendo la cremita y el queso, ¿ok? Así que si quieren aprender a hacer esas salsitas, váyanse a mi tutorial, se los voy a dejar por aquí, un link para que vayan a ver las salsitas, ¿ok? Y bueno, ¿qué creen? Obviamente no podían faltar los elotitos, miren esto. Vamos a empezar a marcar de esta manera. A ver, no, les faltan unas rayitas más. Vamos a hacer los dientecitos de los elotes. Vamos a ir marcando poco a poco y luego del lado contrario de esta manera. No tenemos que hacer el elote completo porque realmente lo vamos a cubrir con la mayonesa que lleva. Ahora sí, ya que tenemos todo marcadito, le vamos a poner el palillo. Y en este caso, miren, de la salsita que había hecho, que vendría siendo como el queso de los nachos, le estoy agregando a lo que era la crema, le puse un poquito de los nachos para ponerla más amarillenta, porque pues como saben la mayonesa no es totalmente blanca, ¿no? Entonces me gusta darle como que ese efectito. Y aquí vamos a llenarlo de quesito. Les recuerdo que esto no es queso de verdad, esto es arroz molido, literal arroz molido. Y pues aquí obviamente le vamos a poner salsita, de esa que preparamos con chilito y limón. Miren esto. Ay no, es que se me hace agua la boca. ¡Qué rico! ¡Qué rico elote! Creo que termino de grabar y me voy por uno. Y bueno, pues ya nada más nos queda ajustar la medida de nuestros elotes. Y miren, no, qué rico. Y ahora vamos a hacer unas obleas, que son unos dulces mexicanos, y estas las vamos a hacer igual que las tortillas. Si se fijan, hemos estado utilizando nuestra súper herramienta, que a mí me encanta, yo la utilizo muchísimo. Para las que estén interesadas, las pueden encontrar en mi página, por ahí me mandan sus datos y todo, ahí les puedo mandar la información debida para que las puedan adquirir en México. Para las que estén en Estados Unidos, me pueden contactar igual en mi página de Facebook como Dilcia Delicious, y ahí les paso la información de cuándo las voy a tener aquí en Estados Unidos. Mientras continuamos haciendo unos mazapanes que están hechos con cacahuates. Yo no sé qué más llevan, pero la verdad están súper deliciosos. Y aquí me encontré con unos frappés de mazapán que no, no saben qué delicia. Y bueno, vamos a hacer unos mazapanes y también unos dulces de leche. De esta manera, miren, casi parecen churros, pero no son churros. Vamos a cortarlos y a ponerlos en nuestro platito con dulces. Oigan, si quieren un tutorial de cómo hacer los platos que estoy utilizando en este tutorial, déjenmelo en los comentarios o mándenme un mensajito en mi Instagram o en mi Facebook y díganme: Dilcia, por favor, queremos un tutorial de los platos que utilizaste en tu fiesta mexicana. ¿Cómo ven? Estos son unos platos originalmente hechos de barro y pintados a mano. Entonces, pues bueno, si les interesa, de verdad
mándenme un mensajito para que yo les haga un tutorial solo de esta hermosa vajilla. Bueno, esta y hay otra que igual me encanta, que es de Talavera, que ese sí, seguro se los hago, pero pues ustedes díganme cuál quieren primero, si quieren este o si quieren directo el de Talavera, a ver qué tal. Y continuamos con estos dulces de coco que a mí me pueden encantar, o sea, tengo una amiga que es de República Dominicana y de ella se me pegó esta palabra que es seguidilla y que pues yo entiendo que es como cuando comes algo y no puedes dejar de comerlo, no puedes parar porque pues te da seguidilla, o sea, no puedes dejar de comerlo, quieres más y más y más. Bueno, estos dulces de coco de verdad me dan seguidilla, me dan mucha seguidilla. Muchas gracias por festejar conmigo los 10,000 suscriptores. Si tú no te has suscrito, este es el momento para hacerlo. Puedes seguirme en mis redes de Facebook e Instagram como Dilcia Delicious y por supuesto aquí en YouTube. Nos vemos en la próxima. ¡Y que viva México! ¡Cómo no! Bye.